Bueno, buenas tardes a todos. Intentaré que no os durmáis, intentaré ser breve, conciso y dejar conceptos claros. En principio, esto no es una charla magistral, no pretendo entrar en controversias de si determinado tipo de fractura hay que operarla por vía anterior, por vía posterior, de medio lado o colgado del pino, sino dar unos conceptos básicos, tener unas ideas claras de cosas que son peligrosas, que no debemos intentar, y de otras cosas que son las básicas, las habituales y las que en general vamos a tener que hacer. Evidentemente vamos a hablar de patología de miembro superior, fundamentalmente de patología traumática, con lo cual la mayor parte de estas lesiones las vamos a ver en el servicio de urgencias, algunas las pescaremos en las consultas, pero la mayor parte las vamos a atender inicialmente en el servicio de urgencias y luego haremos nuestro seguimiento en consultas. Como ya dijo la doctora Varela, formo parte de la unidad de miembro superior y de ortopedia infantil del Hospital Álvaro Cunqueiro y vamos a repasar un poquito todo el miembro superior, un poco rápido, porque si nos centramos en cada articulación podríamos hablar durante horas, pero creo que no es el objetivo de esta charla. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la escápula. Las fracturas de escápula en niños o en personas en crecimiento, por si alguien se ofende, son poco habituales, suelen ser traumatismos de alta energía. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los estudios. Deberíamos completar todas las fracturas de escápula con un TAC. En un niño es un traumatismo de alta energía. Hay que hacer un estudio completo neurológico y vascular porque puede tener lesiones asociadas. Habitualmente el tratamiento va a ser simplemente un cabestrillo, pero tenemos que tener en cuenta que son lesiones de alta energía. Traen regalito. Siempre hay que descartar que no traigan otra lesión mucho más grave asociada. De entrada, la fractura la vamos a tratar con un cabestrillo. Igual, la lesión vascular que trae asociada se trata metiéndolo corriendo en el quirófano. Entonces, ojito a estas lesiones. Un cabestrillito. Bien, las fracturas de clavícula, probablemente de lo más frecuente que vamos a encontrar en lesiones traumáticas en niños. Vamos a decir que las fracturas de clavícula curan todas bien. Seguro que todos tenemos algún caso que no ha curado, pero vamos a decir que todas curan bien. El tratamiento más habitual es un cabestrillo. Hay gente que prefiere ponerle un 8, un sistema de tracción para reducir la fractura. Realmente no aporta mucho más que darle un poco de dolor al niño y un poco de tranquilidad a los padres. No hay que hacer maniobras de reducción para que la clavícula quede perfectamente anatómica, porque la remodelación propia de la fractura va a conseguir que eso desaparezca. Hay que tener en cuenta un caso excepcional o especial, que son las fracturas neonatales, que se producen muchas veces de forma voluntaria y iatrogénica para facilitar el parto. Simplemente hay que sujetar el bracito con un body o con la camisetita del niño y dejar que cure sola, porque en 7-10 días va a estar curada. Tranquilizar a la familia y decirle que el ginecólogo no ha hecho nada malo, que lo que ha hecho es salvarle la vida al niño y evitar que saliera tonto. De entrada y como norma general nos quedamos con esto. No se plantea un tratamiento quirúrgico en este tipo de fracturas. Todos conocemos excepciones, pero no vamos a entrar en eso. El 8, el cabestrillo. Bien, el hombro tiene una primera lesión, que son las luxaciones traumáticas. No son lo más frecuente en los niños, pero existen. Habitualmente se consigue una reducción incruenta y sin sedación, una inmovilización con cabestrillo por 3-4 semanas y una nueva valoración en consultas. En los casos en los que clínicamente persiste cierta inestabilidad, hay que completar el estudio con resonancia magnética, igual que haríamos con un adulto. Si hay inestabilidad, a pesar de que sean niños, el tratamiento será quirúrgico. Y recordad que aunque tengáis muy claro visualmente que es una luxación, es conveniente hacer una radiografía, porque a veces nos llevamos una sorpresa y en lugar de una luxación es una epifisiolisis desplazada y se nos queda cara de tontos cuando vemos el control. Hay un tipo especial de luxaciones, que son las luxaciones voluntarias. Hay algunas personas, habitualmente son personas con hiperelasticidad, que son capaces de descolocar y recolocar el hombro en su sitio. Esto suele ser totalmente indoloro, suele ser sonoro, pero no doloroso. Lo que tenemos que hacer es educar al niño para que lo evite, porque a fuerza de repetirlo acabará creando una lesión traumática que no se reducirá sola. Y hay que recordar que estas luxaciones voluntarias pueden convertirse en luxaciones traumáticas y a partir de ahí dejar de ser indoloras y pasar a ser dolorosas, y en ese caso ya necesitarían tratamiento. Pero si nosotros intentamos estabilizar uno de estos hombros con luxaciones voluntarias, el resultado en la mayor parte de los casos va a ser un fracaso absoluto. Así que no os aconsejo que lo intentéis. Yo ya he fracasado alguna vez, no lo repitáis.
Tenemos las fracturas de húmero proximal, las epifisiolisis proximales. En general, vamos a hablar de un tratamiento ortopédico con un cabestrillo porque se consigue una buena remodelación. Ahí veis un ejemplo, una fractura que aparentemente estaba muy desplazada y que al cabo de 8 meses, la última radiografía es a los 8 meses, se ha conseguido una remodelación prácticamente completa del húmero. Por lo tanto, no tenemos que hacer unas grandes maniobras de reducción. Una cosa importante es que no son adultos y no las vamos a tratar con los mismos clavos o las mismas placas que podríamos utilizar en un adulto. Si necesitamos hacer un enclavado, intentaremos hacer un enclavado con agujas o con clavos elásticos y tendremos que intentar evitar por todos los medios las estabilizaciones que sean demasiado estáticas. Este tipo de fractura desplazada, esta epifisiolisis, evidentemente hay que reducirla en el quirófano. Me parece muy animal intentar hacerlo en urgencias, hay quien lo ha conseguido, pero me parece que es mejor dormir al niño y que no sufra. Y si reduce y es estable, podemos no hacer nada más, y si es medianamente inestable, podemos fijarla con unas agujas de Kirchner. Lo que os decía antes, ni clavos, ni placas, ni una osteosíntesis demasiado estática. Ahí veis un ejemplo con unas agujas y allí veis un no ejemplo con una placa y tornillos. Bien, nos pasamos a la diáfisis del húmero. Evidentemente, cuanto más pequeño es el niño, igual que con cualquier otro tipo de fracturas, más capacidad de remodelación, más tolerancia a la deformidad y acabalgamiento. En principio, habitualmente y como norma general, en los niños en las diáfisis humerales, el tratamiento es ortopédico. Cuanto mayor es el niño y cuanto más cerca del final del crecimiento, evidentemente más nos aproximamos a un tratamiento quirúrgico, pues con un enclavado elástico a través de la diáfisis humeral. Cuando hacemos nuestro enclavado, lo que sí tenemos que tener en cuenta y tenerlo muy claro es dónde están las zonas de crecimiento para intentar preservarlas en lo posible. En general, ¿con qué nos quedamos? Tratamiento, en general, un tratamiento ortopédico con una férula, una ortesis o un cabestrillo, y si tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico, un enclavado elástico. Lo que os decía antes, y lo vuelvo a repetir, veis que lo he repetido muchas veces porque puede dar muchos problemas, salvo excepciones, nunca enclavado rígido cuando tenemos fisis abiertas. Bien, nos pasamos ya al codo, ya veis que estamos llegando a la mitad, estoy intentando que nos cumplamos los tiempos. Y en el codo tenemos muchas cosas, es una articulación que tiene muchas patologías y algunas trampas. Vamos a ir poquito a poco viéndolas todas. El prono doloroso, bueno, el prono doloroso no es otra cosa que una subluxación de la cabeza radial que se produce en niños pequeños, normalmente como máximo hasta los 3 años, hay alguna excepción que la mantienen en el tiempo, y que realmente produce esa subluxación que es dolorosa. ¿Qué hay que hacer? Una reducción suave, no se hacen maniobras bruscas, no se hacen reducciones cruentas. Hay que hacer una radiografía para descartar una fractura, a veces confundimos, sobre todo en niños ya un poco más mayores que los bebés que aparecen aquí en la foto, pues fracturas de cúpula radial o epifisiolisis de epitrócleo o epicóndilo con este tipo de lesiones porque clínicamente se pueden parecer y estas lesiones, una vez reducidas, requieren una movilización precoz. De hecho, habitualmente lo que hacemos es reducirla y poner al niño a jugar con alguna cosa, manipular, para ver que realmente está reducida. En algunos casos nos encontramos un niño que ha pasado por un centro de salud, por un pediatra que pasaba por la calle y también lo intentó, ha venido a urgencias y lo han intentado 2 residentes, entonces te dicen no entra, no entra, no entra, ¿qué hacemos? El niño no mueve, bien, pues en ese caso inmovilizamos, lo dejamos tranquilito porque se va a reducir solo, va a volver a su sitio él solo si lo inmovilizamos a 90 grados durante 3-4 días. El insistir en una manipulación lo que va a conseguir es que el codo se hinche y que al final hagamos alguna lesión iatrogénica secundaria a nuestra insistencia. Bien, la fractura supracondilia podemos decir que es casi el pan nuestro de cada día, sobre todo cuando empiezan las vacaciones escolares. En todos los centros que tratamos niños, si un día no tenemos una supracondilia decimos hoy es un día raro. ¿Cómo las tratamos? Bien, en primer lugar nos quedamos con un primer mensaje. Si no está desplazada ni no tiene ningún tipo de desplazamiento, podemos hacer un tratamiento ortopédico, un tratamiento no quirúrgico, inmovilizándola con un yeso a 90 grados. Bien, hay que vigilar en las fracturas, sobre todo en las fracturas desplazadas, pero en todas en general, porque se produce una inflamación muy importante a nivel del codo, cómo está distalmente la función del brazo, tanto a nivel vascular como a nivel nervioso.
Si me plantea dudas cómo está el codo, es una urgencia inmediata, no se discute. El niño va a quirófano y se trata en el quirófano. Ayunas, coagulación, no sé qué. Es mejor arriesgar unas ayunas a arriesgarse una amputación. Bien, entonces, si yo tengo unos buenos pulsos, tengo una fractura medianamente desplazada, tengo una buena sensibilidad, mueve bien los deditos, entonces ¿lo puedo dejar para mañana? No, no lo puedo dejar para mañana. ¿Por qué motivo? Pues no lo puedo dejar para mañana porque pasadas 6 horas el codo ha triplicado su tamaño y ya resulta muy complejo hacer una osteosíntesis percutánea. Me complico el resultado, porque cuanto más se hincha el brazo, más probabilidades de que al final acabe teniendo una lesión vascular por compresión. Por lo tanto, una fractura supracondilia desplazada, es decir, una fractura supracondilia que necesita tratamiento quirúrgico, es una urgencia. Y es una urgencia que se debe operar el día que la vemos, en el momento que la vemos o no, dependiendo de la urgencia. La más mínima duda de lesión vascular, de lesión neurológica, urgencia inmediata. No tengo esas dudas, urgencia diferida, pero en el mismo día. Cuanto antes mejor, es más fácil, el resultado es mejor y corremos menos riesgos, así que vamos a hacerlo. Bien, ¿y cómo lo trato? Pues con agujas de Kirchner, bien sea laterales, cruzadas, invertidas, cada uno como pueda, como sepa o como se sienta capaz de hacerlo. Yo creo que no hay una forma mejor que otra de estabilizar una fractura supracondilia, lo importante es estabilizarla, ponerle ese apellido. Entonces, reducirla y estabilizarla. Ahí veis un ejemplo, una fractura muy desplazada que se estabilizó con 2 agujas cuadradas, otros 2 sistemas de estabilización, si no queremos ir a la zona de la epitróclea por miedo al cubital, pues o dos agujas laterales a través de epicóndilo, o 2 agujas laterales, una a través de epicóndilo y otra de diáfisis a epitróclea. Yo, a modo personal, os puedo decir que llevo un par de años operando niños, o incluso un poco más de un par de años, y a día de hoy aún no he tenido ninguna complicación en el cubital, pero claro, por decirlo, la tendré mañana. Pero si vas con un poquito de cuidado, tienes un poco de referencias anatómicas y vas funcionando moderadamente bien, no tienes ningún problema para poner agujas cruzadas. Ahí veis el ejemplo del codo de un niño y de cómo está de hinchado. Pues cuantas más horas pasan, más hinchado. Localizad el epicóndilo o la epitróclea en ese codo. Cuanto más hinchado, más complicado. Uy, perdón, que esto se ha ido para adelante. Luego tenemos las fracturitas de cúpula radial. Bien, las fracturas de cúpula radial que llegamos a ver son aquellas que producen un desplazamiento de la fisis. Probablemente, si se hiciera un estudio de imagen a todos los niños que sufren traumatismos de codo, aparecería alguna fractura más, pero no la vemos porque la mayor parte de la epífisis distal, de la epífisis proximal del radio es cartilaginosa. Cuando vemos un desplazamiento de la fisis distal, tenemos que intentar reducirlo. La mayor parte de las veces con una manipulación cerrada, que lo mejor es hacerla en quirófano para que el niño no sufra, para que se deje, para que nosotros no suframos oyendo al niño gritar, la madre fuera diciendo que le hacéis a mi hijo y no sé cuántas cosas más. Hay que tener cuidadito con las agujas de Kirchner porque es una zona delicada desde el punto de vista nervioso, tiene un par de ramitas nerviosas que les gusta tocar las narices. El codo del niño es pequeño, suele estar muy hinchado, es difícil localizarlo y muchas veces utilizar una técnica endomedular con una aguja endomedular para reducir la cabeza es más seguro y corremos menos riesgos. Cuando tenemos una fractura de cúpula radial debemos de pensar, por lo menos pensar y hacer unas proyecciones radiológicas adecuadas en un Montegia porque a veces nos llevamos sorpresas cuando nos ha curado el radio y resulta que teníamos un problema asociado. Bien, lo que os hablaba del Montegia es una lesión más frecuente de lo que parece. Muchas veces nos encontramos la secuela de la fractura y no nos encontramos la propia fractura. Hay que intentar hacer una reducción anatómica de la luxación de la cabeza del radio e intentar que el cúbito tenga una angulación, una dirección, una posición o una alineación, como lo queráis llamar, lo más correcta posible. Es complicado tratar la secuela de un Montegia. Técnicamente es complicado y a veces desde el punto de vista anatómico no se consigue un resultado tan bueno como querríamos. Por lo tanto, si tenemos un Montegia, tenemos que intentar dejar la cabeza del radio en su sitio desde el primer día.
Fracturas de epicóndilo y epitróclea. Bueno, este puede ser un tema controvertido, dependiendo del libro que leáis. Algunos os dicen que son todas quirúrgicas, algunos os dicen que no es necesario operar ninguna si se hace un tratamiento adecuado, y probablemente todos tengan razón. ¿Qué debemos hacer? Un poquito lo que nuestro sentido común nos dicta, y si leemos a fondo esos artículos, todos aquellos que no las operan, iniciar un protocolo de rehabilitación precoz entre el 3.º y el 7.º día, con lo cual vamos a poder estar pendientes de nuestro paciente, verlo hoy, dentro de 3 días, dentro de 7 días, dentro de 14 días, dentro de 21 días. Vamos a tener acceso a esa fisioterapia activa en la que yo voy a tener que indicarle al fisioterapeuta lo que va a tener que hacer con el niño, porque habitualmente no lo hace y probablemente no conozca los protocolos exactamente. Por lo tanto, igual, si no disponemos de esas posibilidades, es mejor llevar al niño a quirófano, reducir la fractura y estabilizarla con unas agujas de Kirchner. Dependiendo del medio en el que estéis, pues tendréis que manejaros. Todos sabemos cómo funcionan nuestros hospitales. Unos son más eficientes en unas cosas, otros son más deficientes en otras cosas. Si conocemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, pues podremos manejarnos mejor y solucionar mejor los problemas. Realmente no hay una solución mejor que otra. Lo que hay que seguir es el protocolo adecuado de cada solución. No puedo decidir hacer un tratamiento ortopédico y ver al niño dentro de 2 meses, porque no moverá el brazo nunca más. Bien, las fracturas de olecranon son poco frecuentes, pero existen. Muchas veces nos avisan por fracturas de olecranon que realmente no lo son, que es un dolor en la zona fisaria o en la zona epifisaria del cúbito, pero realmente sí existen. Cuando existen y están desplazadas, pues el tratamiento es quirúrgico. Tenemos que intentar recomponer la articulación. Agujas de Kirchner para poderlas retirar, un cerclaje reabsorbible o un cerclaje incluso fibroso no reabsorbible que tendremos que retirar cuando retiremos las agujas, pero tenemos que recordar que el alambre no es un buen amigo en este caso, porque tenemos una zona con cartílago de crecimiento, tenemos una zona fisaria y como primera elección no vamos a hacer el cerclaje novenque habitual con los materiales habituales. Las luxaciones de codo, bueno, también existen. Es más fácil que un codo se fracture a que se luxe, pero en algunos casos hay niños y sobre todo niñas, es más frecuente en niñas, que producen luxaciones de codo, probablemente relacionado con una hiperlaxitud. ¿Cómo se reducen? Pues se reducen como una luxación de codo de un adulto. En este caso el tratamiento, entre comillas, es igual que el de los adultos. Reducirla, inmovilizarla y posteriormente en consultas movilizarla precozmente para que no haga rigideces. Es poco frecuente una luxación aislada sin ninguna fractura asociada, pero también existen y se tratan así. Hay que hacer siempre, aunque lo tengamos claro, como dijimos antes y como nos dijeron antes en una ponencia, si es posible con dos proyecciones bien hechas, unas radiografías, descartar fracturas asociadas. La reducción son las maniobras de reducción habituales y habitualmente son fracturas que se vuelven estables una vez las reduces y no suele ser necesario completar el estudio con otras pruebas de imagen, resonancia, ecografía, TAC. Bien, cuando estamos en el antebrazo, ya lo he dicho antes, descartar siempre cuando tenemos fracturas de antebrazo que no haya una luxación asociada. Si tenemos una fractura en tallo verde, estas son las más frecuentes, una reducción cerrada, una inmovilización con yeso. En la sala de urgencias, 1 o 2 manipulaciones, no lo intentamos 23 veces, por el mismo motivo que hablábamos antes del codo, cuantas más veces lo manipulo, más presión dentro del brazo, más riesgos. Entonces hago un intento, no me ha quedado bien, le hago un segundo intento, no ha quedado bien, nos vamos al quirófano, lo hacemos con el niño dormido y no sufrimos. Si está muy desplazada ya ni lo intento y directamente voy a quirófano. Si tengo una fractura muy desplazada, habitualmente no va a ser estable y voy a necesitar, pues lo mismo que hablamos antes de la diáfisis humeral, un embarillado endomedular. Ponerle 2 agujitas que me hagan de tutores hasta que cure la fractura. Realmente las agujas no tienen como objetivo curar la fractura, sino tutorizar y estabilizar los huesos para que curen en una posición óptima. Lo decía antes, siempre que sea posible evitar placas y si tienes que utilizar placas, intenta no saltar la fisis, intenta que la placa te quede en la zona diafisaria y no cruce la zona de crecimiento. En las fracturas de muñeca, lo más habitual, y probablemente estas sean, junto con las de clavícula, las fracturas más habituales de los niños,
pues son los rodetes, los torus, no suelen precisar manipulación. Una inmovilización antiálgica, pues durante 2 o 3 semanas, dependiendo de la edad del niño, cuanto más pequeñito, menos tiempo de inmovilización. Muchas veces hemos visto niños que nos llegan saltando sobre la férula de escayola, que ya está más rota que otra cosa, pues evidentemente se ha curado sola. Yo lo que le digo siempre a los papás, para tranquilizarlos, es que este tipo de fracturas se curan solas a pesar de los médicos. Y la verdad es que es así. Los que somos más veteranos, cuando éramos pequeños, nos caíamos haciendo una gamberrada, nos dolía la mano durante 15 días, no decíamos nada para que no nos cayera una colleja y se curaba sola. Entonces, son fracturas totalmente benignas, que no tienen ningún problema, que hay que diagnosticarlas y que evidentemente las tratamos para quitar el dolor. ¿Cómo las tratamos? Con una inmovilización. Me vale una férula de escayola, me vale una ortesis de farmacia, cualquier tipo de inmovilización. Luego ya tenemos las epifisiolisis como tales, que pueden estar desplazadas o no desplazadas, más desplazadas, menos desplazadas. Dependiendo de mi costumbre, mi capacidad y mis conocimientos, pues podré hacer una reducción cerrada en la sala de urgencias o necesitaré la ayuda del anestesista que me sede al niño y hacer una reducción cerrada en el quirófano. Habitualmente se consigue una buena reducción, se consigue estabilidad y una buena orientación de la carilla articular, y se mantiene una inmovilización 3, 4, 5 semanas, dependiendo fundamentalmente ya de la edad del niño. Cuanto mayor es el niño, más tiempo de inmovilización. En algunos casos que vemos fracturas inestables o en la recidiva de la deformidad que podamos encontrarnos durante el seguimiento, pues es necesario hacer una estabilización con agujas de Kirchner, ahí veis un ejemplo. Lo que decíamos antes, cuando tienes mucho desplazamiento puedes llegar a hacer un intento si te ves capaz de hacerlo. Si no te ves capaz de hacerlo, no es ninguna vergüenza decir este niño hay que reducirlo en quirófano. Y lo mismo, en este caso de fracturas muy desplazadas, lo aconsejable es durante 3 o 4 semanas tener un yeso braquiopalmar, es decir, inmovilizar también el codo para controlar las rotaciones, y 2 semanas más un yeso antebraquiopalmar tradicional. Luego ya tenemos fracturas de falanges, dedos, manos, metacarpianos. Habitualmente casi todas son de tratamiento ortopédico. Cuando hablamos de los dedos, habitualmente las vamos a poder tratar con una sindactilia y por eso os pongo ejemplos de fracturas desplazadas que al final se tratan con tratamiento quirúrgico, con agujas. Normalmente no se utilizan tornillos y recordemos que en las típicas fracturas de la puerta y de la ventana, con fractura abierta de la falange distal de la uña, mantener la uña a veces nos puede ayudar a mantener la alineación y nos hace de férula biológica, con lo cual muchas veces evitamos tener que poner ningún tipo de material de osteosíntesis. Bueno, unas pinceladas para llevar a casa, estoy acabando, espero que despertéis para la próxima charla por lo menos. No hagas aquello que no te ves capaz de hacer. Pide ayuda a alguien. Si tú dices esto es muy difícil para mí, yo no me veo capaz de hacer esto, pide ayuda. Porque si te metes a hacerlo, seguramente seas capaz, lo pasarás muy mal y siempre te quedará la duda de si habría habido una forma más sencilla de hacerlo. Si tienes dudas de qué hacer, qué no hacer, quédate con la primera opción, eso para casi todo en la vida, suele ser la opción correcta. No sé por qué, pero nuestro subconsciente es más listo que nosotros y sabe lo que hay que hacer. Si tengo dudas serias de qué hacer, siempre puedo pedir un estudio urgente de imagen. Vamos a pedirle una ecografía urgente, una resonancia urgente, un TAC urgente y decidir con los resultados. Tiene la doble función de ampliar la información que yo tengo y darme tiempo a ir al libro a estudiar. Siempre que tengamos un niño con una lesión potencialmente importante hay que buscar lesiones asociadas. Vamos a hacer una buena exploración clínica, eso deberíamos hacerlo con grandes lesiones y con pequeñas lesiones, pero sobre todo con las grandes. Y recordad que es mejor un buen quirófano que una mala reducción. Entonces, por ahorrarle un quirófano a un niño, no vamos a dejar una fractura mal reducida o no vamos a estar manipulando 18 veces una fractura. Y con esto termino. Espero no haberos dado mucha chapa. Es un repaso rápido, es un resumen de qué hacer y qué no hacer en algunas lesiones, las más habituales de miembro superior. Y para las dudas que tengáis, pues las apuntáis todas, que seguro que tenéis muchas, y me las hacéis luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es John Rodiño, que también estoy en la Unidad de Ortopedia Infantil de Vigo, y yo os voy a hablar,
José habló de la extremidad superior, pues yo os voy a hablar de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en las lesiones de extremidad inferior. Y empezamos ya porque, bueno, es un poquito largo. Fracturas diafisarias de fémur ocurren en la primera infancia principalmente y en la adolescencia, diagnóstico por la deformidad e impotencia funcional y, importante, hay que hacer radiografía de fémur entero y 2 proyecciones, AP y lateral. El tratamiento va a depender de la edad del niño. De 0 a 6 meses, principalmente arnés de Pavlik. Algunos autores, niños de 6 meses que son un poco grandes, prefieren poner yeso pelvipédico. Nunca en esta edad osteosíntesis. De 6 meses a 2 años, principalmente tracción al cénit, pasando después a yeso pelvipédico o no. Aquí tampoco generalmente no osteosíntesis. De 2 a 5 años se utiliza de primero tracción 90-90 y luego puedes pasar o no a yeso pelvipédico. A partir de 5 años, aquí ya utilizamos osteosíntesis con enclavado elástico. En ocasiones, niños de 5 o 6 años se puede poner yeso pelvipédico si no está desplazado. A partir de los 11 años y 50 kilos, usamos clavo trocantérico, pero siempre entrada lateral y no atravesar la fisis. Eso es importante. Fijador externo lo vamos a emplear cuando tengamos fracturas abiertas o lesiones de partes blandas. La deformidad tolerable, pues cuanto más se acerca el niño al cierre de fisis, pues menos angulación y acortamiento tolerará. Con respecto a puntualizaciones, el enclavado elástico principalmente utilizamos titanio y la entrada se hace retrógrada principalmente. El diámetro de TENS lo calculas multiplicando el diámetro del canal medular por 0,4 y es recomendable dejar los TENS entre 2,5 centímetros un poquito por fuera del fémur para que sea más fácil retirar. Con respecto al enclavado rígido, se usa en mayores de 11 años para evitar necrosis avascular. Hay que entrar por la punta de trocánter, evitar entrar por la fisis, por la fosa piramidal, porque eso altera la vascularización de la cabeza femoral. Hay que utilizar un diámetro de 8 o 9 milímetros, se retira aproximadamente a los 12 meses, según también la edad que tenga el niño. Vamos ya con epifisiólisis de fémur distal. La fisis femoral supone el 40% de la longitud de los miembros inferiores. Se produce por traumatismos de alta energía y, ojo, porque estas fracturas producen puentes fisarios, ¿vale?, en el 50% de los casos, que conlleva luego discrepancia y deformidad. Muchas veces no existe correlación entre el grado de Salter y Harris o el grado de desplazamiento de fractura y la aparición de puentes fisarios. Pueden aparecer incluso en fracturas no desplazadas o que parecen banales. El diagnóstico por la clínica y radiografía AP y lateral. Ojo, explorar básculo nervioso distal y hacer TAC prequirúrgico para ver un poquito el tratamiento que tenemos que hacer de la fractura. El tratamiento, los Salter y Harris tipo 1 que no están desplazados pueden pasar desapercibidos. En los tipo 1-2 se coloca yeso inguinopédico 4 o 6 semanas con control radiológico semanal. En las que están desplazadas tenemos que hacer una reducción cerrada, 1 o 2 intentos máximos para no lesionar la fisis y siempre en quirófano, bajo sedación en quirófano. Y que no hayan pasado más de 7 días de evolución, porque eso lo que podemos hacer es lesionar más la fisis que beneficio. La fijación la haremos con agujas de Kirchner lisas, siempre lo más central que podamos y perpendicular a la fisis, y los menos intentos de paso posibles. Si utilizamos tornillos canulados, siempre paralelos a la fisis. Ahí va. Con Salter y Harris tipo 3 o 4, aquí tenemos que conseguir una reducción anatómica abierta y empleamos para osteosíntesis, según el tamaño del niño, tornillos de 4 o de 6,5 milímetros. No atravesar la fisis con tornillos, en líneas generales nunca usar placas, ¿vale? Y el seguimiento debe ser como mínimo de 2 años para detectar complicaciones. Vamos ahora con epifisiolisis de tibia proximal. En estas se produce un cierre fisario en el 25%, aparece, bueno, principalmente son adolescentes que practican deporte, dolor y tumefacción, explorar, como antes comentamos, básculo nervioso distal, hacer radiografía AP y lateral de rodilla y la tibia completa,
el TAC para definir el tratamiento, también como las anteriores, y a veces podemos emplear la resonancia si sospechamos lesión ligamentosa meniscal. El tratamiento, pues en las tipo 1 no desplazadas, yeso inguinopédico entre 4 o 6 semanas, según la edad del niño, con control radiológico semanal. Las que están desplazadas o las tipo 3 o 4, pues lo que hemos comentado antes, reducción cerrada con los mínimos intentos posibles, fijación con aguja de Kirchner lisa, lo más perpendicular a la fisis posible, los menos intentos posibles. Si utilizamos tornillos canulados siempre paralelos a la fisis y un seguimiento de al menos 2 años. Las tipo 3 y 4 hay que hacer una reducción anatómica abierta. Tibia proximal. Estas fracturas habitualmente, casi siempre, tienen tratamiento ortopédico, pero destacar aquí que puede producirse lo que se llama el fenómeno de Kotzen, que consiste en una valguización de la tibia. Después de una fractura que parece banal, se va produciendo una valguización progresiva. Hay distintas teorías. La más aceptada es que aparece una hiperestimulación asimétrica de la vascularización de la fisis medial. La valguización, más o menos el máximo, se produce a los 18 meses, luego suele corregirse por sí sola con el crecimiento, pero en ocasiones, si persiste un valgo de más de 15 grados que persiste, que no se va corrigiendo, pues entonces puede requerir hemiepifisiodesis. Fracturas de espina tibial. Niños de 8 a 14 años, también que practiquen con práctica deportiva. En los niños no se suele romper el ligamento cruzado, sino se rompe el hueso encondral de la espina tibial. Sospecharlo, aquí sospechar niños que vienen con una inflamación importante en rodilla y que tienen la rodilla en flexión, siempre sospechar fractura de espina tibial. Para ello, hacer radiografía AP, no sé si se ve el láser, ahí, AP y lateral de rodilla y comparar con contralateral. El TAC a veces lo podemos necesitar, no siempre, ¿vale?, para valorar desplazamiento, y en ocasiones, si sospechamos lesiones asociadas, pues pedir resonancia. El tratamiento, las tipo 1, ortopédico. Las tipo 2, podemos intentar hacer una artrocentesis y reducción mediante maniobra de hiperextensión y, eso sí, dejar la rodilla con una flexión de 20 grados durante 4 o 6 semanas. Las fracturas tipo 2 que no reducen, o las tipo 3 y 4, reducción mediante artroscopia, principalmente. Si no puedes, pues reducción abierta, pero colocar un tornillo que no atraviese la fisis, y en las tipo 4, pues hacer una fijación transósea. Importante hacer una rehabilitación precoz para evitar artrofibrosis. Fracturas de TTA. Ocurre también a adolescentes que practican deporte de salto. Sospecharlo cuando tenemos imposibilidad de extensión y tienen ascenso de la rótula. Hay que hacer radiografía API lateral de la rodilla y comparar con la contralateral. Hacer TAC si tenemos trazos dudosos o en los tipos que van con trazo articular. La resonancia, pues aquí sí puede ser importante para descartar lesión del tendón rotuliano. El tratamiento, las no desplazadas, yeso en extensión, 4 o 6 semanas. Tratamiento quirúrgico, las tipos 2 a 5, ¿vale? Siempre hacer reducción abierta, colocar tornillos canulados, evitando en lo posible atravesar la fisis, y lo importante que hagamos reinserción perióstica. Y en el mismo acto podemos hacer artroscopia para revisar si hay o no lesión meniscal. Con respecto a las fracturas de rótula, es frecuente en los niños que se produzca un arrancamiento perióstico, lo que se llama slip fracture. Ocurre en niños de 12-13 años, es habitual que pase desapercibido y eso puede producir una rótula magna o una duplicidad. Sospechar en niños que no pueden hacer extensión de rodilla, hacer una radiografía lateral de rodilla, vemos un pequeño fragmentito ahí y esto puede esconder una rotura de manguito perióstico. Entonces, aquí el gold estándar para el diagnóstico va a ser la resonancia. No confundir con rótula bipartita, ¿vale? También a veces hay errores por esto. El tratamiento, pues las no desplazadas, vamos a poner un yeso inguinomalleolar 4 o 6 semanas. Si están desplazadas, entonces ya tenemos que hacer
Puedes hacer distintas cosas, suturas con arpones, con agujas de Kirchner, cercajes absorbibles y no reabsorbibles, pero siempre reparar el periósteo. Con respecto a fracturas diafisarias de tibia peroné, se produce por un mecanismo de torsión cuando habitualmente se produce la fractura de tibia aislada y no el peroné íntegro. Entonces, este peroné evita el acortamiento, pero puede producir un poquito de varización de la tibia. Si tenemos el peroné roto, en el 30% se produce desviación en valgo. Como en fémur, pues explorar vásculo nervioso distal, hacer radiografía, 2 proyecciones, incluyendo rodilla y tobillo, y si no se visualiza la fractura en urgencias de entrada, pero hay alta sospecha, pues repetir radiografía en 15 días, y ahí la veremos. Tratamiento ortopédico en la mayoría de estas fracturas, suelen ser no desplazadas o que se puedan reducir. Colocamos yeso inguinopédico o férula si hay mucho aumento de partes blandas, con control radiológico semanal las 3 primeras semanas. Durante los 15 primeros días podemos hacer yesotomías para hacer pequeñas correcciones angulares. Se pasa a yeso corto a partir de la 4ª semana, o en niños mayores de 11 años podemos poner un yeso tipo PTB, iniciar la carga a las 4 o 6 semanas según la edad del niño. En total serían unas 8-12 semanas de inmovilización. Esta es la deformidad tolerable en menores de 8 años y mayores de 8 años siempre la deformidad tolerable va disminuyendo. Tratamiento quirúrgico para las fracturas que no reducen o cuando hay gran lesión de partes blandas, pues aquí, igual que en el fémur, el principal tipo quirúrgico que usamos es el enclavado endomedular, pero aquí de manera anterógrada. Utilizamos el fijador externo cuando hay gran lesión de partes blandas, pero nunca colocar los pines proximales a la TTA. La placa de osteosíntesis las dejaremos para la pseudoartrosis. Y en niños adolescentes podemos utilizar enclavado rígido. Bueno, y última parte ya, que ya es una buena turra. A ver, son las fracturas de tobillo, son fracturas con afectación fisaria. El diagnóstico por dolor y deformidad, hacer una radiografía de mortaja y lateral. También suele ayudar a hacer comparativas con el tobillo contralateral y, ojo, no confundir centros de osificación accesorio con fragmento de fractura. Importante hacer TAC porque suelen tener afectación articular y sobre todo en las fracturas de TILOX o triplanar, que hablamos dentro un poquito de ellas, y resonancia cuando sospechemos epifisiolisis tipo 5, la de aplastamiento. Tratamiento, pues las no desplazadas, pues lo mismo que hemos comentado en fémur y tibia. Yeso inguinopédico 3 semanas, suropédico luego 3 semanas, con control radiológico semanal. Si están desplazadas, pues lo mismo de antes, reducción cerrada en quirófano, que no hayan pasado más de 7 o 10 días. La deformidad que podemos tolerar, si tiene más de 2 años de crecimiento remanente, toleran una inclinación plantar de hasta 15 grados, valgo de 10, pero no varo. Y si tiene menos de 2 años de crecimiento remanente, una angulación menor de hasta 5 grados, vamos. Si no conseguimos reducción cerrada, pues reducción percutánea o reducción abierta. Utilizaremos para fijar, como antes, agujas de Kirchner, lisas, perpendicular a la fisis y tornillos canulados sin atravesar la fisis. Destacar 3 tipos de fracturas de tobillo. Las fracturas de maleolo medial casi siempre requiere reducción abierta por alto riesgo de que aparezca una no unión o una barra fisaria. Reducción abierta y fijación con agujas de Kirchner o tornillos canulados, como siempre, paralelos a la fisis. Fracturas de TILOX, estas precisan reducción cerrada o abierta, según el desplazamiento, y fijación con tornillo. Y la fractura triplanar. Esta puede pasar desapercibida. Sospechar siempre la fractura triplanar en el plano AP se ve como una fractura de Salter y Harris tipo 3 y en el plano lateral una Salter y Harris tipo 2. Siempre reducción cerrada si es posible o abierta, que quede anatómica. El primer tornillo se utiliza para fijar el fragmento anterolateral y el segundo tornillo para fijar el fragmento posteromedial. Conclusiones, pues lo que hemos dicho a lo largo de la charla. Reducción cerrada, 1 o 2 intentos bajo sedación en quirófano, que no hayan pasado más de 7 o como muchísimo ya 10 días
para intentar reducción, hacer radiografía AP y lateral del hueso completo y hacer control radiológico semanal las 3 primeras semanas. Si no vemos una fractura clara en urgencias, pero la sospechamos por la clínica, repetir a los 15 días. Usar agujas de Kirchner lisas, perpendicular a la fisis, mínimos intentos posibles para atravesarla, y no atravesar fisis con tornillos y hacer un seguimiento, por lo menos, de más de 2 años para ver complicaciones, posibles complicaciones. Muchas gracias. Yo, efectivamente, soy Manuel Ortiz Pallares, trabajo como pediatra en la Ciudad Pediátrica de Álvaro Junqueiro y voy a dar unas pinceladas sobre el manejo del politrauma pediátrico. Antes de nada tenemos que definir de qué estamos hablando, y es que un politraumatismo se define como aquella situación en la que hay una lesión traumática de 2 o más órganos, o un solo órgano bastaría si supone un riesgo vital. Así, por ejemplo, una fractura de pelvis o una fractura de fémur con un shock hemorrágico significativo podría ya consistir por sí misma en un politraumatizado. Y para hacernos una idea de su importancia, basta decir que es la primera causa de mortalidad y discapacidad en niños mayores de 1 año en nuestro medio. Las causas más habituales son las precipitaciones, los accidentes de tráfico, y tienen un papel todavía significativo en los malos tratos, de los que hablaré un poquito más detalladamente más adelante. Los pediatras decimos mucho eso de que los niños no son adultos pequeñitos, y para justificar esas diferencias, pues traigo unas consideraciones sobre las diferencias entre el niño politraumatizado y el adulto. La primera es obvia: los niños cuanto más pequeñitos son más inmaduros, nuestra aproximación tendrá que adaptarse a su grado de maduración. Las escalas que utilizaremos, como la de Glasgow, tendrán que adaptarse también a su grado madurativo. Digo que los niños tienen una organomegalia relativa, esto es que su hígado, bazo, riñones son más grandes respecto al resto del cuerpo que los adultos. Eso hace que estén más expuestos y, además, como sus tejidos son más elásticos, las fuerzas de aceleración y desaceleración ejercen una mayor intensidad que en los adultos, y nos encontramos con más frecuencia lesiones cardiocervicales y viscerales que en los adultos, en situaciones semejantes. Además, tienden a enfriarse porque tienen una superficie corporal mayor respecto al tamaño del cuerpo que los adultos. También tienen poquito panículo adiposo en comparación con un adulto. Y esta hipotermia pues, no solo produce disconfort, sino que además puede comprometer la hemodinámica, incluso la valoración neurológica de nuestro paciente. Y los niños pequeñitos que tienen fontanelas abiertas, la dilatación de la caja craneal puede amortiguar el desarrollo de signos de hipertensión intracraneal hasta fases avanzadas de la fisiopatología de los niños con traumatismo craneoencefálico. Se propone una sistemática de abordaje para el niño politraumatizado en 2 partes. En una primera hacemos una evaluación primaria que sigue una secuencia ABCDE parecida a la de la reanimación cardiopulmonar, y en la que solo nos detenemos a valorar y tratar lesiones con riesgo inmediato de muerte, que no pueden pasar inadvertidas hasta la fase posterior. Una vez hemos hecho esta valoración primaria, haremos una valoración secundaria ya deteniéndonos a una exploración más sistemática, detenida, de arriba abajo y de delante atrás, en la cual haremos un diagnóstico más fino y elaboraremos la estrategia terapéutica final de forma más detallada. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues se nos dice que de esta manera no se nos van a olvidar pasos esenciales en la atención a nuestro paciente, y además las actuaciones que vayamos haciendo serán más eficientes, solucionando antes las lesiones que más mortalidad, morbilidad van a desarrollar que las que podemos ir retrasando. Entonces, la valoración primaria decimos que sigue una secuencia parecida a la de la ABCD de la RCP. En la A, además de valorar el nivel de conciencia del paciente y la permeabilidad de la vía aérea, pues estableceremos medidas de seguridad y control cervical. Respecto a lo de la seguridad, bueno, ejemplo típico de no ponernos a reanimar a nadie en el arcén de una carretera donde están pasando coches a toda velocidad, una casa que se está derrumbando. Y respecto al control cervical, en cuanto podamos, un reanimador tiene que empezar con inmovilización manual y mantenerla hasta que tengamos la inmovilización definitiva con el collarín rígido y la dama de Elche, o hasta que descartemos que tiene una lesión inestable de la columna cervical. Y respecto a la valoración del nivel de conciencia y la permeabilidad de la vía aérea, lo que tenemos que plantear en el paciente politraumatizado es que si tenemos una vía aérea inestable hay que instrumentarla lo antes posible y utilizar cualquier ayuda que nos permita minimizar la movilización del cuello en el momento de la instrumentación, como
sí, bueno, en los medios de sistemas de emergencias que tengan videolaringoscopio o cualquier otro recurso que nos permita hacerlo con la mínima movilización. En la B de la valoración respiratoria tenemos que tener el chip de administrar oxígeno a la mayor brevedad. Antes se decía que la máxima FiO2 posible. En cuanto tengamos una monitorización, intentar mantener una saturación por encima de 94. Y en el examen físico del aparato respiratorio buscaremos las lesiones con riesgo vital inmediato, que son el neumotórax tensión, el neumotórax masivo, el neumotórax abierto, la contusión pulmonar bilateral y el tórax inestable o bolet costal, cuyo manejo específico pues, escapa al objetivo de esta charla, pero incluye pues, la colocación de tubos de tórax para drenar las colecciones indeseables, la administración de soporte ventilatorio, incluyendo ventilación mecánica, y una adecuada analgesia. En la valoración de la circulación vamos a intentar aplicar medidas para el control del sangrado. Si hay un punto de sangrado externo significativo, pues lo ideal es cegarlo mediante compresión directa, con la técnica más estéril que consigamos, y evitar los torniquetes, salvo lesiones desastrosas en las que no se pueda controlar el sangrado de ninguna otra manera. La inmovilización de las fracturas de huesos largos también ayuda a reducir el sangrado a ese nivel, y estableceremos un acceso vascular a la mayor brevedad para administrar medicación, líquidos. En el momento que lo hagamos es bueno tener también el chip de sacar muestras para analítica y para pruebas cruzadas que posiblemente pueda necesitar con nuestro paciente en la evolución. Y en el politraumatizado gravemente afectado debemos considerar canalizar una vía intraósea si no conseguimos un acceso venoso hasta en 3 minutos, incluso en 60 segundos si es un paciente que está en parada cardiorrespiratoria. La exploración del estado hemodinámico del paciente, pues buscaremos signos de shock, de compromiso circulatorio, si tiene pulsos débiles, taquicárdico, relleno capilar. La causa más frecuente de shock en el paciente politraumatizado es hipovolémico, entonces no debemos pensárnoslo mucho antes de empezar la expansión con cristaloides. Se propone indistintamente suelo fisiológico Ringer, también se pueden considerar otros cristaloides balanceados, y los bolos de 15-20 mililitros por kilo se pueden repetir durante la reanimación, pero en niños que están recibiendo bastantes líquidos y siguen sin estabilizar la hemodinámica, deberemos pensar prontito en pedir hemoderivados. Y además hay que considerar otras causas que, aunque son menos frecuentes, también pueden existir en nuestro paciente, como el shock neurogénico que acompaña a la lesión medular aguda, el taponamiento cardíaco o el compromiso circulatorio que puede producir una neumotórax de tensión que tiene un tratamiento específico. Otras consideraciones para el shock, bueno, los que estén familiarizados con la estrategia de resucitación con control de daños, bueno, en pediatría no hay datos suficientes para recomendar algunas de estas medidas como la hipotensión permisiva. Sí que hay algún dato que sugiere que la administración de ácido tranexámico puede reducir la mortalidad de estos pacientes sin aumentar el riesgo de complicaciones, pero tampoco está claramente establecido y no se recomienda de rutina. Y considerar que en nuestros pacientes pediátricos politraumatizados, dado la activación de la cascada inflamatoria, la administración de medicaciones, hemoderivados, tienen riesgo de desarrollar hipotermia y también otras alteraciones metabólicas y hematológicas como la hipocalcemia o el síndrome de transfusión masiva con la afectación multiorgánica. Bueno, que tenemos que estar alerta al desarrollo de esto en la evolución sucesiva. Pasando a la D de nuestra secuencia de valoración inicial, en lo neurológico no nos detenemos mucho en este momento, simplemente vamos a mirar el nivel de conciencia utilizando la escala de Glasgow, adaptada a la maduración de nuestro paciente, y el examen de las pupilas. Y lo que buscamos son signos de hipertensión intercraneana. Si nos parece que el paciente puede tener hipertensión intercraneana, lo que haremos es empezar mi tratamiento de terapia osmolar, indistintamente con manitol o con suero salino hipertónico. Y tenemos que vigilar si el paciente ha tenido convulsiones en algún momento y considerar si precisan tratamiento, independientemente del pronóstico que vayan a tener después, posteriormente. Para finalizar la valoración primaria, lo que hacemos es la exposición, desvestir por completo a nuestro paciente para poderlo ver por completo. Hay que hacerlo con el máximo cuidado, cortando las prendas para movilizarlo lo menos posible. Insisto en que es preciso que un reanimador mantenga la inmovilización cervical en todo momento hasta que tengamos la fijación definitiva, y en niños que llevan casco, este casco debe retirarse, salvo situaciones especiales como que no tengamos suficientes reanimadores para hacerlo con seguridad o que haya una impactación de un objeto que complique la extracción.
Tampoco nos vamos a detener mucho en este momento, no vamos a buscar lesiones finas, sino que nos vamos a detener a ver si hay pues, aplastamientos, evisceraciones, lesiones groseras. Y al acabar esta exposición y el examen, volveremos a cubrirlo, tomando medidas para prevenir o tratar la hipotermia en su caso, utilizando mantas, sistemas de calentamiento de fluidos si disponemos de ellos, y completaremos la monitorización instrumental si no lo hemos hecho hasta este momento. Entonces, hemos finalizado la valoración primaria, hemos detectado y solucionado las lesiones que nos podían matar a nuestro paciente en pocos minutos y ya podemos hacer una valoración secundaria en la cual, como decíamos, vamos a hacer una exploración sistemática de arriba abajo y de delante a atrás, durante la cual vamos a ir haciendo ya un cuidado más fino de las lesiones que vayamos encontrando y planificar las pruebas complementarias que va a necesitar nuestro paciente y la atención sucesiva. Mantendremos las medidas previamente instauradas como el control cervical y es un proceso que está sujeto a reevaluación periódica. Vamos a, de vez en cuando, pues, a ver qué tal sigue respirando nuestro paciente, si los drenajes están funcionando. Y aunque esto se explica de forma secuencial de arriba abajo y de delante a atrás, se pueden simultanear pasos, es legítimo hacerlos si tenemos recursos suficientes y hay suficientes reanimadores. Simplemente unas pinceladas de cada una de las partes que nos vamos a ir encontrando. De arriba abajo lo primero que encontramos es la cabeza. Es importante hacer una inspección cuidadosa de la calota y la cara, buscando fracturas con deformidad y también signos de fractura de base del cráneo, como es el hematoma periorbitario, el hematoma retroauricular o signo de Batlle. Tampoco nos debemos olvidar de examinar las cavidades, las órbitas, fosas nasales, para ver si hay cuerpos extraños, si hay fugas de líquido cefalorraquídeo, el estado de las piezas dentarias o la lengua. Y en la cabeza hay un procedimiento que es obligado a hacer, que es la colocación de una sonda gástrica, que deberá ser orogástrica, si hay signos de fractura de la base, porque si la base está rota hay un riesgo de que la punta de la sonda migre intracraneal y a producir una infección del sistema nervioso central. De vez en cuando repetiré esto de los procedimientos o las radiografías obligadas en el niño politraumatizado. ¿Qué exámenes complementarios nos tenemos que plantear en la cabeza? Fundamentalmente si necesita un TAC craneal, que indicaremos si ha presentado alteración de conciencia o vemos un deterioro progresivo durante nuestra valoración. Si encontramos signos de hipertensión intracraneana, pues alteraciones pupilares, posturas patológicas. Si hemos encontrado signos de fractura de la base o con hundimiento. Si ha presentado convulsiones o presenta una patología previa intracraneal que puede empeorar con el accidente, como puede ser un quiste subaracnoideo. Y también un niño politraumatizado con una sospecha de maltrato debe hacerse un TAC craneal aunque no tenga lesión cerebral, porque pueden aparecer lesiones sugestivas o que hayan pasado inadvertidas. Y otras pruebas de la cabeza pues, dependerán de la situación clínica y los hallazgos, como puede ser un TAC del macizo facial. Seguimos de arriba abajo, nos encontramos el cuello y para explorarlo tendremos que abrir el collarín, pero mientras exploramos, un reanimador tiene que mantener la inmovilización manual. El collarín lo volveremos a colocar al finalizar y mientras lo exploramos, cosas que tenemos que ver, bueno, palpar puntos dolorosos, ver si hay lesiones y no olvidarse de ver la posición de la tráquea, si hay un desplazamiento porque haya una colección intratorácica, la regurgitación yugular y una prueba obligada es la radiografía lateral de la columna cervical. El TAC puede ser necesario si la radiografía es no concluyente y también es legítimo plantearse hacer el TAC de forma electiva si se va a hacer un TAC en vecindad por otro motivo. Por ejemplo, típicamente si se va a hacer un TAC de cráneo, pues le podemos decir al radiólogo, mira, haz unos cortecitos más y ya hacemos todo junto. Y la radiografía lateral de la columna cervical forma parte de los exámenes radiológicos obligados, que son, además de la cervical, la radiografía de tórax y la de pelvis, para nuestro paciente politraumatizado. Solo modo de ejemplo para que se vean las 4 líneas que tenemos que ver, que las forman los cuerpos vertebrales, la línea espinolaminar y las apófisis transversas, y para que una radiografía lateral de columna sea valorable, tienen que verse las 7 vértebras cervicales y la primera torácica. Si no cumple esa premisa, no podemos decir que hemos valorado que está bien hecha y que podemos quedarnos tranquilos. Seguimos de arriba abajo. En el tórax, además de hacer la exploración física buscando lesiones a ese nivel, atenderemos al cuidado de los drenajes, sustituyendo los drenajes que hemos puesto inicialmente para tratar nuestro neumotórax a tensión o el hemotórax masivo por tubos de tórax reglados y planearemos el drenaje de colecciones que hayan pasado inadvertidas en la primera fase porque no constituyen una lesión de riesgo vital inmediato. Aquí nos encontramos la segunda prueba obligada del politraumatizado pediátrico, que es la placa de tórax, que se une a la cervical y a la pelvis que veremos más adelante.
Y siguiendo de arriba abajo, en el abdomen nuestro objetivo es descartar que necesiten cirugía urgente. Esta será obligada si el paciente ha sufrido un traumatismo penetrante o tiene un cuerpo extraño impactado, que no debemos retirar hasta que el cirujano lo indique, será en quirófano. Y tendremos que estar alerta si necesita cirugía nuestro paciente, si presenta dolor abdominal, si hace defensa de la palpación, si el abdomen aparece con distensión progresiva, si en pacientes que tienen un shock y no encontramos otro foco que lo justifique, o en pacientes que tengan hematuria. Si hay signos de lesión abdominal, si queremos descartar si tiene alguna lesión quirúrgica, lo que tendremos que hacer será un TAC. También hay que planteárselo si tenemos un paciente que no podemos valorar, por ejemplo, porque esté sedado por otro motivo, que esté comatoso porque ha tenido un TCE grave. La ecografía puede ser una alternativa en los pacientes que no se puede hacer el TAC porque hay que llevarlos corriendo al quirófano para hacer un trépano, por ejemplo, pero no sustituye al TAC. O sea, lo ideal, lo FETEN, es el TAC. Y si la eco, solo si no podemos hacer el TAC. Siguiendo de arriba abajo, en la pelvis y el periné, pues además de la palpación, ver si crepita, si tiene deformidad, pues no debemos olvidarnos de hacer el tacto rectal para ver el tono esfinteriano y ver si hay sangre. La prueba obligada, que es una de las anteriores, es la radiografía posterior anterior de pelvis, que sabéis vosotros probablemente mucho más de su interpretación que yo. Y tenemos un procedimiento obligado que es el sondaje urinario, que nos servirá para monitorizar la diuresis y hacernos una idea de la hemodinámica del paciente y también para aliviar ese globo vesical que va a desarrollar el paciente, que está recibiendo líquidos y tiene una función renal conservada. Si hay signos de lesión uretral, no debemos hacer el sondaje uretral, sino que se hará por cistostomía suprapúbica. Y eso, recordar que hay 3 exámenes radiológicos obligados, la cervical, tórax y pelvis, y las 2 sondas que son obligadas, que son la gástrica y la vesical. Siguiendo de arriba abajo, la exploración de los miembros, también sabéis vosotros mucho más que yo, veremos si hay movilidades aberrantes, si hay deformidades, dolor, comprobar el estado vascular nervioso distal, procederemos a la reducción y movilización de fracturas con una adecuada analgesia y valorando otra vez el estado vascular nervioso después del procedimiento, y las pruebas dependerán de los hallazgos que vayamos a encontrar. Puede ser suficiente con una radiografía simple o puede ser necesario hacer un ecodoppler o un TAC del miembro afecto. Decíamos que íbamos de arriba abajo, de adelante a atrás. Para ver la espalda hay que voltear al paciente. Lo haremos con el máximo cuidado. Lo ideal es hacerlo con 3 reanimadores. Uno se encarga del control cervical y además llevará la voz de mando. Dirá, ahora a la 3, pues vamos a este lado. Otro reanimador lo agarra por la cintura escapular y pélvica y el otro reanimador se encarga de los miembros. Lo voltearemos al lado que nos dé menos problemas. Por ejemplo, si tenemos un tubo de tórax o si tenemos un aplastamiento de un miembro, pues evitaremos voltearlo para ese lado. En niños pequeñitos podremos hacerlo solo con 2 reanimadores. El que se encarga del control cervical también puede encargarse de la cintura escapular y el otro se encarga de la cintura pélvica. Y en la exploración, pues bueno, la exploración sistemática, ver si tiene dolor, si tiene lesiones, no olvidarse de palpar las apófisis transversas y hacer la puñopercusión renal. Y al finalizar la exploración de la espalda podemos aprovechar para colocar al paciente sobre un tablero rígido para poderlo transportar con la mínima embolización pues a la sala de rayos o al quirófano hasta que descartemos una lesión espinal y podamos movilizarlo con más libertad. Para finalizar la valoración secundaria haremos un examen neurológico más detallado, deteniéndonos a ver pues ya ahora reflejos, sensibilidad. Nos aseguraremos de que tengamos bien controlado el dolor, reevaluar si el paciente ha tenido convulsiones y necesita algún tratamiento dirigido para ello. Y la prueba que nos tenemos que plantear es que nuestro paciente necesitará una resonancia medular en la evolución. Ya antes de terminar la valoración secundaria, pues debemos completar la historia clínica recogiendo los antecedentes personales y también todos los datos que podamos del accidente. Si ha tenido síntomas acompañantes, por ejemplo, si habrá sincopado, si habrá sido una convulsión lo que ha hecho que este niño se haya caído. Consideraremos si las lesiones que tiene son subsidiarias de una antibioterapia profiláctica o terapéutica y si precisa profilaxis antitetánica. Y planearemos las interconsultas a los especialistas oportunos y los exámenes complementarios que habíamos indicado a lo largo de nuestra valoración. El maltrato, quiero dejar una pincelada porque es una situación que es bastante frecuente todavía y que además se nos insiste mucho que es una situación que muchas veces pasa inadvertida. Tampoco, tenemos que sospecharlo en determinadas circunstancias.
Un indicador puede ser que la historia clínica que nos cuentan no es congruente con el grado de desarrollo del niño, un niño que no deambula y que nos dicen que se cayó, que se tiró de una altura. Hay que considerar también, bueno, por supuesto, el relato explícito tanto del paciente como de los testigos. Podemos usar lesiones sugestivas, como lesiones con la marca del objeto agresor. El hematoma subdural hemisférico del que traigo una imagen ahí es una lesión bastante sugestiva también de un politraumatismo por zarandeo, que a veces pueden ser catastróficos. Y también tenemos que tener la mosca detrás de la oreja en niños pues que cuando revisamos en la historia clínica vemos que tienen múltiples existencias previas por traumatismos poco claros. Y bueno, en definitiva, que tener la mosca detrás de la oreja, hacer un parte de lesiones, pues a veces no nos damos cuenta y tampoco cuesta tanto y bueno, luego ya se investigará, tampoco es una cosa que debemos normalizarlo, vamos, que tenemos que tener un poquito de sensibilidad con ello. Una vez que hemos terminado la evaluación de nuestro paciente, tenemos que decidir si nos lo quedamos en donde estamos o tenemos que trasladarlo a un sitio donde tengan más capacidades y para ello nos puede ayudar la escala del índice de gravedad del trauma pediátrico, que asigna una puntuación según las características del paciente y las lesiones que tenga, y si tenemos una puntuación muy baja, pues nos indica que tenemos que trasladar a un centro que tenga pues, UCI pediátrica, trauma, neurocirugía, para que pueda recibir la atención óptima a nuestro paciente. Y como pinceladas para llevarse de la charla, recordar que los niños, pues, por sus circunstancias, pues, tienen una incidencia elevada tanto de lesiones viscerales como de cervicales, que hay una sistemática de abordaje que se nos propone como útil, como eficiente, haciendo un reconocimiento primario siguiendo la secuencia ABCD parecida a la de la RCP y luego siguiendo una exploración sistemática de arriba abajo y de delante a atrás. Recordar que tenemos que tener cierta sensibilidad con el asunto de los malos tratos. Y automatismos que debemos tener, bueno, podrían ser varias cosas, pero a mí se me ocurre decir que hay que tener el chip de aplicar la inmovilización cervical estricta durante toda la atención a nuestro paciente, administrar oxígeno en cuanto podamos, que cuando tengamos el acceso vascular no nos olvidemos de sacar los tubos para la analítica y las pruebas cruzadas, que ante un paciente que tiene signos de compromiso hemodinámico no hay que pensárselo mucho para empezar con expansión con cristaloides, considerar otras causas no distintas del shock hemorrágico como la lesión medular, el neumotórax y los hemoderivados precozmente. Tener en cuenta que nuestro paciente tiene riesgo de desarrollar hipotermia y otras alteraciones metabólicas y eso, recordar que hay 3 exámenes radiológicos obligados en el politrauma pediátrico, que son la placa lateral cervical, la placa de tórax y la placa de pelvis, y que hay 2 sondas sin las cuales nuestro paciente tampoco se puede ir, que son la sonda gástrica y la vesical. Si alguien tiene interés en profundizar en esto, hay un protocolo online en la web de la EPED, que está muy completito y es muy fácil de leer, muy claro. En el manual de cuidados intensivos pediátricos también hay un capítulo sobre el politrauma que está bastante bien. Y recordar que hay cursos de politrauma pediátrico que se anuncian en la web de la SECIP, que se celebran en varias ciudades de España todos los años. Y nada más, mi agradecimiento al grupo de politrauma de la SECIP por el material que me brindaron para esta charla, a la organización del Congreso por contar conmigo para esto y espero que haya sido de vuestro agrado. Bueno, seguimos ahora con Laura Meneiro de Ferrol, que nos vai falar pois tamén que facer e que non facer con neno sano. Hola, buenas tardes. Te voy a dar una alegría, de inicio. Bueno, cuando aquí Hermitas me llamó y me propuso este tema del niño sano, dije, bueno, voy a conseguir dos cosas, 2 hitos. Uno, primero, tener llegar a un acuerdo unánime en la sala, que es ¿qué se hace con un niño sano? Nada. Y 2, poner contento aquí al presidente diciéndole que he conseguido el récord de la ponencia más corta en la Sobacot. ¿Qué pasa? Que Hermitas me dijo, no, mujer, no. Yo cuando me refiero al niño sano, me refiero a esos niños que vienen y que nos dicen que anda raro. Y ahí ya entramos en el criterio de quién dice que el niño anda raro. Habitualmente el abuelo, la abuela que da el coñazo, que dice que este niño anda raro porque no lo lleváis al ortopedia, y esto es la realidad y lo que más frecuentemente vemos nosotros en una consulta de ortopedia infantil. Entonces, tenemos que hacer una diferencia de todo aquello que es fisiológico, que es por el crecimiento y cómo va variando las versiones, las torsiones, los varos y los valgos, y aquello que se considera patológico.
Y claro, para eso, si el niño anda raro, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo camina el niño. No es tan fácil como parece. Como decía antes Laura Anca, tú ves caminar al niño en una consulta muy pequeña, ves que corre, se agarra a la madre, más, y para eso hay que haberlo hecho en muchísimas ocasiones y no siempre, al principio no tienes ojo, no eres capaz de ver pues cómo es el ciclo de la marcha, de qué pie cojea. A veces la madre dice que el derecho, tú dices que el izquierdo, si tiene Trendelenburg. Sí que es fácil ver el perfil rotacional, es decir, si el pie cuando camina mira hacia adentro o hacia afuera. Y también es complicado a veces ver las fases de la marcha, cómo apoyas, si primero el talón, si primero los metas, y si existe, por ejemplo, una deambulación en estepaje o en equino, eso sí que es relativamente sencillo. Aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Si el niño cojea, tenemos que buscarle algo patológico. Eso lo ven los padres, lo ve cualquier trauma general. Yo soy un trauma general que una vez a la semana ve niños, nada más. Es decir, no soy una súper especialista en ortopedia infantil. Y este esquema lo tenemos todos. Si el niño cojea, no ha llevado un golpe y tiene mal estado general o fiebre, vamos a buscar una infección y menos frecuentemente, gracias a Dios, un tumor. Pero si no ha llevado ningún golpe, pues ya buscamos. Si el niño es menor de 10 años, pues normalmente es una sinovitis, y si no, será un PERTES, y mayor de 11 años solemos buscar habitualmente una epifisiolisis, ¿verdad? Ese es el esquema que tenemos todos en la cabeza. Pero en verdad lo que vemos habitualmente en nuestras consultas es eso, son niños que al caminar tienen una deambulación, un perfil rotacional de esta ELI convergente o divergente, habitualmente convergente. Lo normal es que nosotros cuando caminemos el pie mire de frente, es decir, 0 grados o un poquito en rotación externa. Pero habitualmente cuando los niños son muy pequeñitos vienen caminando con los pies mirando hacia adentro. Entonces lo que tenemos que hacer es acostar al niño boca abajo y explorarlo. Entonces, ¿qué miramos nosotros? Pues miramos el ángulo que existe, el ángulo que existe entre el muslo y el pie, y eso nos va a indicar la torsión tibial que tiene. Si lo que hacemos es rotar las caderas, lo que vemos es la versión femoral y le miramos la planta de los pies. Simplemente esto es lo que hacemos habitualmente en una consulta de ortopedia infantil. Y aquí, efectivamente, cuando vemos las rotaciones de las caderas, conocemos la versión femoral. Recordad, la versión femoral es ese ángulo que tiene entre el cuello y la diáfisis, que al nacimiento es una anteversión mucho más elevada, aproximadamente del 40%, y eso con el paso del tiempo va disminuyendo aproximadamente hasta el 15-20%, que es lo habitual en el adulto. Entonces, claro, si esa anteversión está incrementada, en el momento que busca el centro del acetábulo para meterse perfectamente dentro del acetábulo, lo que hace es tira de todo el miembro inferior hacia adentro y eso es lo que hace que veamos converger los pies a la hora de caminar. Sin embargo, si esa versión femoral es menor de 15 grados, pasa todo lo contrario. Vemos cómo caminan como patos mirando hacia afuera. Entonces, si lo que estamos buscando es eso, el ángulo entre el muslo y el pie, lo que estamos mirando, como os decía antes, era la torsión tibial. Fijaros una cosilla, tenemos que mirar el pie. Nosotros lo que vemos son niños con las rótulas bizcas. Siempre dicen, no, es que este niño tiene las rótulas bizcas. Pues para saber la torsión tibial lo que tenemos que hacer es, no, pon las piernas mirando con las rótulas completamente de frente y eso nos dará la forma real de su torsión. Claro, si lo ponemos boca abajo, ese ángulo está aumentado y normalmente es entre 10 y 20 grados y estará más aumentado. Normalmente a esto le pedimos radiografías. Todos los traumatólogos dicen, eso es seguro que es una anteversión femoral, no hay que pedirle nada, ya se la arregla con el tiempo. Efectivamente, no solemos pedir radiografías. Pero sí que es verdad que si por otra causa, pues por una dismetría o así, se la solicitamos, nos pueden aparecer pues, algún signo indirecto que nos puede indicar que existe alguna alteración rotacional. Por ejemplo, si existe un aumento del ángulo cervicodiafisario o una prominencia del trocánter menor, podemos intuir que tiene una anteversión femoral. Y si existe una asimetría de los cóndilos femorales, efectivamente, no nos muestra la rodilla de frente. Eso significa que también tiene una rotación a nivel del fémur. ¿Y qué prueba le tenemos que pedir a una alteración rotacional? En principio, lo que os decía antes, nunca. Y si valoramos por alguna causa que hay que operarlo, sería un TAC. Ya existen protocolos que lo único que hacen, intentando no radiar mucho a los niños, lo que intentan hacer es un corte a nivel de la cadera, de los cóndilos y del tobillo. Y eso nos da la verdadera rotación. Entonces,
como norma general, si vosotros veis un niño que camina con los pies hacia adentro, hasta los 8, 10 años no os preocupéis. Eso va a ir mejorando a lo largo del tiempo. Sin embargo, si ese niño ya viene caminando, mirando con los pies hacia afuera, solo puede empeorar hasta los 10 años. Incluso la rotación externa, existen casos que incluso empeora a partir de ahí. Y eso es importante, porque yo estoy cansada de decirle a la familia, no os preocupéis, esto no es una enfermedad, es una característica de caminar. Pues no todos pueden ser grandes futbolistas, bueno, pues este es un poco patosillo, tiene verdaderamente problemas, es decir, es simplemente un problema estético. Bueno, pues si hablamos de la anteversión femoral, múltiples estudios hablan de que efectivamente existen alteraciones de la marcha, con mayor inestabilidad y, por lo tanto, mayor número de caídas. Y que, en ocasiones, cuando se asocia esa anteversión femoral con respecto con una rotación externa muy marcada, lógicamente, lo que es la femoropatelar está alterada porque el ángulo Q se incrementa, entonces aparece patología, me refiero dolor o incluso luxaciones a nivel de la femoropatelar. ¿Y eso solo pasa con la anteversión? Bueno, pues existen artículos que en la retroversión, es decir, todo lo contrario, inicialmente no tenemos ningún problema mientras son niños, pero que sí puede existir asociación de esa retroversión con conflicto femoroacetabular tipo Pincer. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños, no? Uno, ¿qué sabemos que no sirve para las alteraciones rotacionales? Ni las plantillas, ni el calzado ortopédico, ni las ortesis y, por supuesto, nada de la higiene postural. ¿Qué le decimos a los padres siempre que nos viene uno con anteversión femoral? No le deje usted colocarse así, dígale que tiene que ponerse como si estuviera sentado como los indios. Eso lo hacemos todos, ¿no? Pues no sirve absolutamente para nada. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, en principio, tranquilizar. La inmensa mayoría van a irse corrigiendo con el tiempo. Una, solo se plantearía cirugía en aquellos niños mayores de 10 años con sintomatología, es decir, con dolor, con patología a nivel de la femoropatelar y sobre todo aquellas que tienen dos desviaciones estándar, es decir, dentro de esa campana de Gauss, que es la normalidad, la fisiológica, aquellos que están en los extremos. Existen múltiples osteotomías a nivel femoral, tanto proximal, diafisable, como femur distal, y a nivel tibial normalmente se hace a nivel metafisario, pero bueno, esto no es a lo que hemos venido nosotros aquí, ¿no? Luego, por otro lado, están las deformidades angulares, lo de tengas pernas tortas, ¿no? En la fase de crecimiento, acordaros, hasta los 2 años el varo es lo normal, luego tendemos hacia el valgo, existe un valgo máximo entre los 4 y 6 años y luego nos normalizamos, es decir, aproximadamente a los 10, 11 años deberíamos tener un valgo casi como el adulto, de 6 o 7 grados. Entonces, en un trauma general, que es lo habitual, lo único que dices es, bueno, estas deformidades angulares, yo me encargo de que el tío, si tiene genuvaro, no tenga un Blount, y luego el resto, claro, si tiene un Blount, estamos hablando de una patología, de una osificación encondral a nivel de la zona posteromedial de la meseta tibial, de la fisis, y lo que produce no es solo una alteración angular, sino que produce una deformidad tridimensional, es decir, un genuvaro con un antecurvatum y con una rotación interna tibial. Pero no es el caso de lo que venimos a hablar. Nosotros venimos a hablar del día a día de nuestros chavales sanos. ¿Y qué hay más sano que un chaval que juega a fútbol? Un adolescente que juega a fútbol. Todos sabemos que los chavales que juegan a fútbol les entra un caballo entre las piernas. Eso lo dicen todos, ¿no? Tiene un varo muy significativo. Y eso, me refiero, hay múltiples estudios que efectivamente hablan de que el hecho de jugar a fútbol tienen una incidencia de varo de aproximadamente de más del 35% con respecto a un 2% de aquellos niños o adolescentes que no hacen deporte. Entonces, y eso tiene importancia a mayores que efectivamente tienen curvadas las piernas. Bueno, pues existen muchísimos estudios que hablan que normalmente ese genuvaro, sobre todo en los futbolistas, llevan una torsión tibial asociada, que la musculatura todo alrededor de la rodilla, pero incluso desde los glúteos, el tensor de la fascia lata, los aductores, existe mayor tracción de toda esa musculatura y que ese varo, todos sabemos que un varo habitualmente lleva asociado con el tiempo
artropatía, artrosis de rodilla, y también está aumentado la posibilidad de tener roturas del ligamento cruzado anterior, del ligamento cruzado. Sin embargo, por el otro lado están los varos, todo lo contrario, niños no deportistas y gorditos. Me refiero, la prevalencia es mucho mayor en los niños gorditos y es la mayor causa por la que un niño tiene un valgo, dejando de lado, lógicamente, lo patológico. ¿Hay que hacerle radiografías a estos niños? Si tú planteas que quieres hacerle una cirugía, lo mismo, sí. Si no, seguimos haciendo las mediciones de toda la vida, de la distancia intermaleolar y demás. Y lo importante aquí es, saber el eje anatómico para saber los ángulos varos, pero sobre todo el eje mecánico, por dónde pasa la carga. Y para eso tenemos la clasificación de Stevens. Cuanto más medial o lateralizado, pues más probabilidad de que tenga problemas en un futuro. Y se operan. Estos chavales, los operamos. Hay un consenso claro en el valgo. En el valgo no hay discusión en el día a día, ¿no? En el valgo, como mínimo, hacemos una epifisiodesis a nivel normalmente medial y nunca antes de los 8 años, pero la media suele ser sobre los 11 años. En aquellos que tienen una distancia intermaleolar aumentada y que tienen el ángulo femoral lateral menor de 87 grados. Y lo importante, después de operados hay que verlos trimestralmente y hasta que acaben de crecer. En el varo no es así. El varo es claro, son chavales completamente asintomáticos, que encima suelen ser deportistas, que tú les dices, oye, chaval, es que quiero mejorarte eso, porque en un futuro no vaya a ser que tengas este tipo de lesión, no vaya a ser que tengas artrosis. Entonces, habitualmente es muy difícil convencerlos, no hay un acuerdo como pasa con el valgo, y normalmente cuando aparecen o nos planteamos las cirugías cuando ya hay problemas, eso, como roturas meniscales, roturas cruzadas y demás. Entonces, normalmente nos saltamos el tiempo en el que podemos jugar con las fisis para solucionar o para intentar que no tengan problemas en un futuro. Bueno, como veis, he estudiado, porque como venía un poco acojonada diciendo, Dios, tanto especialista y yo no soy tal, y la conclusión de todo esto es que si tú haces una corrección angular a nivel del fémur, conseguirás correcciones muchísimo más mayores, ¿vale? Que en los niños gorditos el grado de corrección es menor y que si tú te planteas cómo vas a controlar esa fisis, da exactamente igual poner unas placas en 8 que unas grapas tipo Brown. Es simplemente ponerle una tensión en la zona que tú quieras para que crezca por el otro lado. Cuando pongáis unas placas en 8, no tienen que ir esos tornillos perpendiculares a la fisis. Todos los estudios hablan de que, efectivamente, pueden esos 30 grados que nos permiten, no habría ningún problema. Puede ocurrir también que estemos al final del crecimiento, que las fisis no sean, quede poquito para el cierre y podamos hacer una epifisiodesis percutánea, y hay mucha gente que lo utiliza. Nosotros, que claro, yo no tengo tanta experiencia como decir, esto es definitivo, no me atrevo como probablemente se atrevan ellos. Y luego tenéis que tener en cuenta una cosilla, que es el efecto rebote. Tú cuando tengas corregido esa fisis, tienes que quitar esa banda de tensión. Entonces, siempre existe un efecto rebote. Entonces, en ocasiones te tienes que sobrepasar un poquito a la hora para que luego requitar esa banda y luego mejorarlo, ¿vale? Entonces, para las deformidades angulares, descartar las deformidades angulares no idiopáticos, está claro, los genu-valgo deberían adelgazar, el genu-varo, como justo lleva muchas veces asociado deportes repetitivos como el fútbol y demás, deberíamos decirles que deben trabajar otros grupos musculares distintos. Debemos operarlos siempre cuando aún tengamos la opción de hacer un crecimiento guiado, jugar con las fisis, pero no intervenirlo nunca antes de los 8 años, habitualmente en la preadolescencia, 11, 12, 13 años. ¿Vale? Y por último, me comentaban, yo quería cortar ya aquí, dijeron que hablase un poquito sobre el pie plano. Claro, el pie plano, como os comentaba antes, pues bueno, no solo la disminución de una bóveda plantar, sino que también existe un valgo del retropié y una supinación del antepié. Lo normal es que nazcamos con un pie plano. Cuidado del niño que te aparece ya con puente. Uy, ahí hay un problema. Sí que es verdad que hay pies planos que son patológicos. Unos sin mayor importancia, que es el del niño moldeado como es un pie talovalgo, y otros como es el astragalo vertical, que ya es mucho más complejo y de difícil tratamiento.
Pero tenemos que recordar que, como todo lo que os he venido contando hasta ahora, esto es fisiológico hasta los 4 o 6 años. El niño sano lo que va a tener es un pie plano flexible. Entonces, cuando lo exploremos, ver si tiene varo o algo, hacerle el perfil rotacional, siempre valorar si existe o no un acortamiento del tríceps ural. Lógicamente, subirlo al podoscopio y saber que el pie plano flexible es una variante de la normalidad que en la mayoría de las ocasiones no va a necesitar ningún tipo de tratamiento. Pero siempre hay que descartar que tenga un pie plano rígido, que en un niño sano, como mucho, me refiero, sería una coalición tarsiana. Entonces, pie plano flexible suelen ser asintomáticos. Recordar, el 25% puede tener un acortamiento a nivel del tríceps ural, por eso hay que hacer la prueba del Silverscope. Y si tiene dolor, lo habitual es que tenga una apofisite, es decir, probablemente un escafoides accesorio. Este señor, a mí personalmente, este comentario que hizo ahí me hizo un poco de daño, porque lo leí y dije, bueno, aquí Mosca me dice que da igual ponerle plantillas que no ponerle plantillas al pie plano. Y lo que decía Mosca era que da igual con respecto a que con el tiempo la historia natural de un pie plano flexible es que le vaya saliendo poquito a poco el puente, es decir, que aumente la bóveda plantar. Y el niño que no tenga bóveda plantar a los 10 años no lo va a tener más, me refiero, no le va a seguir corrigiendo ese pie. Pero no decía que no sirviesen de nada las plantillas, y de hecho existen muchos estudios, que podemos discutir mucho su metodología, que dice que para el pie plano flexible que duele, mejora el dolor y a su vez también el dolor, y si tiene que llevar asociado, también ejercicios tanto de la musculatura intrínseca y extrínseca. Acordaros, las plantillas son un tratamiento pasivo y necesitamos potenciar la musculatura para que mejore también activamente. Pero lo que mejora es el dolor, nunca el puente, nunca la bóveda. Recordad, para el pie plano, como aquí hay compañeros de pies, hay un montón de osteotomías. A mayores en los niños, pues podemos plantear una opción que es meter un tornillo justo ahí en la subastragalina. Y hay otro tipo de cirugía que es el stop calcáneo, que es ponerlo para que no se venga el astrágalo hacia aquí. Son como 2 cirugías de niño que pocas veces se utilizan, pero son para casos graves, nunca como primera opción. Entonces, en el pie plano valgo. Lógicamente hay que descartar que no tenga un pie rígido, un pie plano rígido, pensando en una sospecha de colonización tarsal. ¿Hay que hacer las radiografías? Si es un pie plano flexible, no. Vale. Las plantillas nunca mejorarán el arco plantar, pero sí que mejorarán el dolor. La fisioterapia nos sirve como potenciación de musculatura intrínseca y extrínseca, pero para el dolor lo mismo volvemos. Y si en la exploración objetivamos un acortamiento aquileo, el tratamiento son los ejercicios de estiramiento aquileo. Y la cirugía solo para pacientes seleccionados. Entonces, el resumen, en lugar de ponerme aquí a poner lo mismo 20 veces, es quizás la mayoría de niños sanos no tendrían por qué venir a la consulta antes de los 10 años, aunque tengan esas pequeñas alteraciones, porque antes de esa edad probablemente nosotros no le hagamos absolutamente nada. Muchas gracias.